Si quisiéramos saber lo que valen los hombres desde el punto de vista moral, la condición humana incluso, y de la filosofía. Sobre una filósofa, ¿quién puede decir que lo sabe todo? ¿Cuál es el estado de las cosas que nos cuestionamos y desde dónde pensarlas? Los antecedentes están entre nosotros. El arte, la filosofía, la literatura y hasta las redes sociales. Hasta las 19. El estado de la cuestión. El estado de la cuestión. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a El Estado de la Cuestión, un programa que intenta abrir la pregunta hacia diferentes manifestaciones culturales, desde el cine hasta las series, de la literatura hasta la música, si es posible desde la filosofía o desde los estudios políticos, ya sea desde la obra de autoras y autores, como también desde su biografía. Soy Leandro Urich y estoy en el aire de la Uniradio 91.7 junto a David Sibio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, y hoy también ya está con nosotros nuestra invitada, Cami Cuello. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Como siempre tenemos una palabra que nos orienta, hacia la cual nos acercamos un poco más, un poco menos. La palabra del día es crisis. Para hacer una breve introducción, la palabra crisis proviene del griego y significa decisión, juicio, separación o elección. Viene del verbo krinein, que significa distinguir, separar, juzgar, y en sus orígenes refería al momento en que se debía tomar una decisión crítica o hacer un juicio. Esto me parece interesante. Para Hipócrates, cuyo pensamiento en el siglo V a.C. fue crucial para desarrollar una mirada racional de la enfermedad, crisis era el momento decisivo en que el cuerpo o sana o muere. Para Platón y Aristóteles, el juicio, crisis, es parte del pensamiento racional. Implica discernir, evaluar, elegir. Ya en el siglo XVIII, Europa experimenta una crisis de fundamentos. Y allí aparece Kant, para quien la crítica es una forma de atravesar esa crisis. Para él, la razón debe ser el juez de sí misma y debe preguntarse sobre los límites, qué puede conocer, qué debe hacer y qué le está permitido esperar. Se debe entonces abordar la obediencia ciega y abandonar la obediencia ciega y atreverse a pensar por uno mismo. Ya en el siglo XX aparecen otras crisis, ¿no? Crisis de la ciencia, del conocimiento, de la autoridad, políticas, y aparece Benjamin que dice la crisis es estallido, interrupción, posibilidad de redención. Y también aparece Michel Foucault, para quien la crisis es un síntoma del poder que se reconfigura, pero que no desaparece. Bueno, sí, filósofos contemporáneos como Agamben o filósofas como Butler piensan la crisis no como excepción, sino como un estado permanente del mundo contemporáneo, y desde allí podemos hablar de crisis económica, climática, democrática, de sentido, etc. Lo que podemos preguntarnos desde, por ejemplo, la filosofía o también desde las ciencias políticas, es no preguntarnos, sino asumir la tarea crítica, no solo de diagnóstico, ¿no? Y para eso, Cami, hoy te invitamos. También vamos a tener la columna Texto Fuera de Contexto de Eli Acevedo en instantes. Pero para eso invitamos a Camila, que la vamos a presentar brevemente. Camila es licenciada en Estudios Políticos y especialista en Filosofía Política por nuestra universidad. Es doctoranda en Ciencias Sociales, investigadora docente en el área de política, en la materia de Teoría Política Clásica. Investiga movimientos sociales en Argentina del post-2001, o sea, súper autorizada para hablar de crisis. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un ejercicio interesante ponerme a pensar sobre la palabra crisis, justamente porque lo que ustedes decían es, yo trabajo movimientos sociales en Argentina post-2001, y originalmente el título de mi tesina de licenciatura, de grado, era La crisis en crisis, ¿no? Uh-huh. Para discutir un poco, me acordé de eso mientras estaba preparando esto, para discutir un poco a qué llamamos crisis, ¿no? De qué manera podemos pensar las crisis. Y en ese sentido creo que a los autores que vos nombraste bien en el principio, digo Kant, Agamben, Foucault, Butler, o los que llegué a notar, yo traería por mi propia formación las reflexiones de otra pensadora política que pensó en tiempos de crisis, que pensó en los tiempos de justamente puesta en cuestión de los límites del pensamiento y los límites de la reflexión política, que es Arendt.
Y si bien ella, yo digo, me puse a leer y me puse a buscar cómo encarar esta idea de pensar en la crisis, y si bien ella no reflexiona específicamente sobre la crisis, sí reflexiona respecto de las tensiones o de las problemáticas o los desafíos que la propia palabra crisis o el propio momento de crisis nos enfrenta, ¿no? Es decir, cuando sentimos que estamos en crisis, al mismo tiempo, cuando sentimos que algo cambia, se interrumpe, se modifica, al mismo tiempo se ponen en cuestión o se ponen en crisis los conceptos o las formas a partir de las cuales, ¿no?, nosotros podemos pensar en esas experiencias políticas que estamos queriendo pensar, ¿no? Entonces ahí hay un primer desafío, es decir, de qué manera abordar el pensamiento de una crisis. Claro. Y en ese sentido, hay una colección de textos, de ensayos de Arendt que ella compila en un texto que para mí es muy hermoso porque justamente evidencia, digamos, una forma de pensar sobre los acontecimientos políticos que es entre el pasado y el futuro, ¿no? Ahí, entre el pasado y el futuro es eso, es una colección de ensayos, y si bien Arendt no aborda específicamente la noción de crisis, sí aborda, tiene como dos textos muy fundamentales en esa compilación, que es Crisis de la Educación y Crisis de la Cultura, ¿no? Okay. Entonces, en ese conjunto de ensayos, Arendt lo que nos dice es la propia pregunta, ¿no?, a partir de la cual ella también estructura gran parte de su pensamiento. La pregunta por qué es la autoridad, la pregunta por qué es la política, la pregunta por qué es la libertad. Son formas, estos son todos títulos de sus obras, ¿no? Indican la importancia de poder reconocer, ¿no?, que la propia pregunta identifica aquello que ya no es válido, ¿no? Es decir, que nosotros nos tengamos que hacer la pregunta ¿por qué es la política? O que nos tengamos que hacer la pregunta ¿por qué es la autoridad? Para volver a pensar sobre eso, implica un reconocimiento de un marco de pensamiento que ya no es válido. Es como si las palabras esas a las que remiten las preguntas estuviesen en crisis. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso mismo hay una forma, me parece a mí, en el pensamiento de Arendt que a mí me parece como interesante para abordar como metodología de pensamiento, como metodología de la reflexión, que es volver a pensar los conceptos ligados a las experiencias políticas, ¿no? Es decir, de qué manera podemos abordar la crisis, o sea, la política moderna, digamos, a partir de una identificación de crisis desconcertantes. Es decir, hay algo de lo desconcertante, digamos, que nos exige volver a pensar en la pertinencia significativa de las palabras, ¿no? ¿Qué decimos? Digo, la primera de las crisis que yo pensaba o que vengo pensando o que vengo escuchando, incluso en los grandes congresos de la politología argentina, ¿no? Esta idea de la democracia en crisis, la democracia en la incertidumbre, la democracia ahí siempre trastabillando, digamos, ¿no? Sí. Implica al mismo tiempo volver a pensar, bueno, ¿qué consideramos que es la democracia? ¿No? ¿Qué consideramos la esencia del asunto? Entonces, los momentos de crisis son aquellos momentos en donde la pregunta se hace pregunta, ¿no? Ahora, cuando uno se hace una pregunta sobre alguna de estas palabras que pueden ser libertad, autoridad, democracia, y que esas palabras estén en crisis, que la democracia esté en crisis, que la autoridad esté en crisis o que la libertad esté en crisis, ¿significa que están acabadas, que hay que pasar a otra cosa, o pueden ser recuperadas de alguna manera? No, yo creo que volver a recuperar el sentido o el significado de esas palabras, ¿no? o encontrar cierto agotamiento, cierto límite respecto de aquello que quieren definir, ¿no? Implica al mismo tiempo decir, bueno, hay algunas experiencias políticas, ¿no?, que rebalsan esa definición, ¿no? Y que por querer encorsetar, digamos, de alguna manera la experiencia en la definición, sí, ¿no?, terminamos diluyendo lo novedoso de la experiencia en particular, ¿no? Pero al mismo tiempo en esta idea de no pensar las experiencias o lo que acontece o lo novedoso o las crisis, ¿no?, como deshistorizadas. Hay un hilo rojo, va a decirnos Arendt, ¿no? Hay un hilo rojo de las experiencias políticas, de la tradición, del que podemos tirar, ¿no? Pero eso no significa que
el pasado, justamente por el título de estos ensayos a los que yo estoy remitiendo, Sí. que el pasado se imponga por sobre el presente y que las experiencias sean las mismas y por lo tanto que los conceptos sigan valiendo. Obviamente que Arendt está pensando en el límite de un mundo post-totalitario, ¿no? Entre Sí. cómo fue posible el mundo después del totalitarismo, abre una crisis fantástica que tiene que ver incluso con la pertenencia a la humanidad, con la vida de la humanidad, ¿no? En su conjunto. Podemos decir entonces que un concepto o una palabra entre en crisis. Primero tenemos que pensarla para responder, digamos, a esa pregunta en términos históricos, pero a la vez nos obliga a elaborar la pregunta y la respuesta, y eso hace que el sentido sea resignificado de esas palabras. Toda crisis, a la vez que agota un modelo de sentido, vamos a llamarlo así, es la apertura para un nuevo, bueno, por hablar de Arendt, nacimiento incluso del sentido de la palabra. Exacto, sí. Y también ese sentido, digo, no es un sentido que pueda ser prefijado ni que pueda ser fijado digo, es un sentido abierto también, ¿no? Sí. No hay una intención de fijar los sentidos. Lo que digo es que el desafío o lo difícil a lo que nos enfrentamos cuando queremos pensar en las crisis, justamente tiene que ver con que es una oportunidad para el pensamiento también, ¿no? Al mismo tiempo que es agotamiento, decir, bueno, hasta acá llega, ¿no? Este concepto, o hasta acá llega esta idea de política, o hasta acá llega esta forma de entender, no sé, la soberanía, la participación, los derechos, digo, distintos conceptos que son al mismo tiempo experiencias políticas para nosotros. En ese, digamos, en ese límite que se encuentra, también podemos pensar que se abre una brecha entre una experiencia nueva que requiere ser pensada nuevamente, ¿no? Entre algo que debemos resolver de algún modo. Entonces decimos, ¿en qué medida nuestra democracia sigue siendo democracia mientras que, por ejemplo, desde el Estado se atentan a todos los derechos, no quiero decir todos, pero gran parte de los derechos que sustentaban a nuestra democracia, ¿no? Gran parte de los derechos y las instituciones que sustentaban nuestro pacto democrático. Sí, cuando el mismo sentido de derecho está puesto en duda. Es cuando el mismo sentido de derecho está puesto en duda. ¿Hay una crisis de los derechos en nuestra democracia? Y si existe esa crisis de los derechos o esa incertidumbre, para adoptar esa palabra, para no irnos a la crisis absoluta, ¿no? Si hay cierta incertidumbre, si hay cierto debilitamiento de aquello que considerábamos fundado, ¿no? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo podemos pensar de nuevo? ¿No? Creo que ese es el desafío, pensar nuevamente, pensarnos enfrente a las experiencias políticas novedosas, es lo que me parece potente para poder retomar acá. Te hago una pregunta para responder en el próximo bloque. Sí. Vos escribiste sobre la crisis del 2001 en la Argentina. Sí. Y ahí aparecía el canto que se vayan todos. Uh-huh. ¿Qué es lo que leíste ahí? Uh-huh. ¿Y qué tiene eso que ver con la idea de crisis? Lo respondes en el próximo bloque. Excelente, así mientras tanto lo pienso. Dale. Ya volvemos. La filosofía como madre de toda emancipación. Miércoles de 18 a 19, el estado de la cuestión. Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Te recordamos que podés escucharnos todos los miércoles de 18 a 19 por la Uniradio 91.7 y dónde más. También nos pueden escuchar por Spotify si es que no nos están viendo en este momento por YouTube. Y si nos están viendo por YouTube, les pedimos que por favor se suscriban, porque eso hace que el algoritmo se estimule y podamos circular más, y que también le den like, que le den ese pulgarcito para arriba, porque eso también estimula el algoritmo y así circulamos. Claro. Por Spotify nos pueden escuchar en el estado de la cuestión Radio, y nos pueden escribir por Instagram a el estado de la cuestión, y ahí pueden proponernos palabras a tratar, mandarnos mensajes de aliento, de desaliento. Si quieren desalentarnos, no lo van a lograr. Seguimos entonces con nuestra invitada Cami Cuello. ¿Le podés repetir la pregunta? Retomamos la pregunta que le dejamos a Camila en el bloque anterior. Camila escribió sobre la crisis del 2001 en la Argentina, y en esa crisis apareció una expresión popular
que era una crisis de la representación política. Estamos hablando de crisis políticas en este caso. Obviamente son crisis que están atadas a una dimensión social, a una dimensión económica. Y aparecía una expresión ahí que cantaba el pueblo en las calles, que era que se vayan todos, y eso era dirigido a la representación política. Ese momento, año 2001, cuando se desata esa crisis en el 19-20 de diciembre, ¿no? Que es el punto de llegada. La pregunta era qué tipo de crisis se expresa ahí, qué es lo que quiere decir ese que se vayan todos, que ahora es como un fantasma que anda dando vueltas nuevamente en este contexto también de crisis en el que estamos viviendo en nuestro país. Yo creo ahí como dos cosas. Yo decía antes, la crisis es una oportunidad para el pensamiento, es una oportunidad para volver a pensar las experiencias políticas. Y en ese sentido, suelo ser bastante cauta respecto de pensar de qué manera eso podría repetirse, ¿no? O cómo estos son nuestros 90s. Digo, cauta lo digo en términos académicos reflexivos. Sí. Ahora bien, el otro día mientras jugaba al Twister con mi hijo en mi casa, pensaba, bueno, estos efectivamente son nuestros 90s. Pero, digo, hay algo ahí de pensar esa crisis del que se vayan todos, que era la otra cosa que yo le venía dando vueltas mientras pensaba qué traer para pensar, que es, no solamente la crisis nos enfrenta a un desafío del pensamiento, sino un desafío de la acción política, ¿no? La crisis es un momento en el que se nos convoca a reafirmar aquello que nosotros considerábamos las bases fundamentales de nuestra democracia. Para el caso de la crisis del 2001 hablo, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, los momentos de crisis, así en términos generales, lo que sucede, digamos, es una puesta en cuestión de aquello que nosotros considerábamos que estaba dado, ¿no? Como por ejemplo, no apalear jubilados todos los miércoles en sus manifestaciones. Eso era un acuerdo tácito de sentido común, digamos, que claramente hoy está puesto en cuestión, porque eso es factible, posible y sucede, ¿no? O incluso que el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud de niños enfermos, con cáncer, y que no pueden tratarse en ningún otro lugar, ¿no? Exacto, ahí hay una idea de sentido común, ¿no? Que es como un piso común compartido, que es puesto en cuestión. Y en el momento en que es puesto en cuestión, nos llama a salir a defender aquello, a ratificar aquello que es puesto en cuestión, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo creo que el que se vayan todos fue producto, además de, como vos bien decías, de una crisis política, de una crisis económica, de una crisis social muy grande. La gota que resbalsó el vaso fue el estado de sitio, ¿no? La declaración del estado de sitio dio, digamos, impulsó los cacerolazos del 19 y 20, más allá del corralito y contemplando el corralito, contemplando la crisis, contemplando la desocupación, pero ese estado de sitio que remite rápidamente a nuestra última dictadura militar hace estallar todo por los aires, ¿no? Entonces la crisis es al mismo tiempo una oportunidad para el pensamiento, pero es una oportunidad para la acción. Y ahí no estoy pensando tanto en esas grandes gestas. Digo, podemos pensar una acción como más cotidiana, más chiquita, más afirmativa que una mera manifestación. Y mientras yo armaba esto, pensaba, el año pasado yo participé de un programa provincial que se llama Jóvenes y Memoria, que es un programa de escuelas secundarias en donde lo que impulsa es la investigación sobre memoria en el territorio de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde un montón de adolescentes hacen investigaciones y presentan su proyecto final a fin de año, por lo menos hasta el año pasado, en Chapalmalal, ¿no? Y el año pasado, cuando nos dieron el discurso de bienvenida, la gente de la Comisión Provincial por la Memoria nos dijo que el año pasado fue el año récord de inscripciones y de escuelas participantes del Jóvenes y Memoria. Y yo creo que eso se explica, ¿no?, justamente por un estado de crisis, por una puesta en cuestión, ¿no? Por decir, bueno, todos los profes finalmente dijeron, bueno, este es el año donde acá hay que ponerle el cuerpo, hay que ponerle el tiempo, hay que ponerle la cabeza, porque esto es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más allá de estos fantasmas de los 90, los fantasmas del 2001,
tenemos que pensar la novedad de esta crisis sin desoír esos sonidos subterráneos, digamos, que ligan una crisis con la otra. Sí. ¿No? ¿Y que vos ves algún elemento, habiendo estudiado la crisis del 2001, encontrás algún elemento que sea distinto, que sea novedoso, que te llame la atención, que uno pueda decir, hay alguna línea que está apareciendo nueva? Sí, yo creo que esto que decía antes de cuestionamiento al pacto democrático, en el sentido de cuestionar la forma en que nosotros salimos de la dictadura, ¿no? Que tiene muchas aristas, que yo creo que vengo viendo así de manera muy tentativa, una respuesta así como muy incompleta, pero que tiene una forma de materialización en la violencia discursiva que se está manejando, ¿no? En la forma violenta del debate político. Sí. Que antes resultaba impensable, ¿no? Esto que yo decía antes, la crisis del sentido común o la disolución de aquello que pensábamos que no era posible y finalmente es. Esa forma de la violencia discursiva, esa forma de la represión, la persecución a periodistas, a militantes, digo, hay algo ahí de ese cuestionamiento que no es solamente la reivindicación a la dictadura, sino que tiene todos estos elementos, ¿no? Y lo novedoso y lo complejo de esa reivindicación y de ese cuestionamiento, incluso al número 30.000, tiene que ver, digamos, con que se dirige desde adentro del propio Estado, desde adentro de la propia democracia, ¿no? Hay un cuestionamiento democrático en la democracia porque no es posible pensar que este gobierno no es democrático, puesto que tanto en su digamos, en su perspectiva, en su imagen positiva, eso quiero decir, en su imagen positiva, que es cercana al 50%, como la cantidad de votantes que lo votaron para el principio, no podemos discutir que es democrático. Entonces, hay una forma que desde el mismo poder del Estado se cuestiona al pacto democrático que lo funda, que me parece que es complejo para pensar, ¿no? Que exige pensar de nuevo muchas cosas. Sí. No podemos decir que no es democrático en el sentido de que hay cierta autorización popular para gobernar, pero sí, a claro. la vez hay cierto funcionamiento de las instituciones, que es el modo en que se maneja, que es opuesto a todo funcionamiento democrático. Sí, claro, pero parcialmente, no sé si... Sí, totalmente. digo, ahí el peligro, o por lo menos el límite que yo encuentro en ese tipo de reflexiones es, bueno, no podemos decir que esto finalmente es lo otro de la democracia, no estamos en un totalitarismo, no estamos en un fascismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, digo, bueno, encontrar las formas de las crisis dentro del propio sistema democrático creo que es lo complejo y lo desafiante, porque el peligro no está fuera. La amenaza no está fuera, está dentro. ¿No? Está dentro, está en el poder y está gobernando. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos conjugar eso? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, lamentablemente para nosotros. Te agradecemos bueno, muchas gracias. haber pasado por acá. Muchas gracias. Te podés quedar si querés. Bueno, por supuesto. Y bueno, pasaba Cami Cuello por el estado de la cuestión.